El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Gracias por el privilegio de mantenernos en tu casa. Gracias, Señor, porque la vida cristiana es verdaderamente una carrera, Señor. Y solo los que llegan al final son los vencedores y son los que se llevan el premio. Ayúdanos a mantenernos en la fe. Derrama sobre nuestras vidas un gran temor de ti. Que sea tan grande, Dios, ese temor, que nosotros no podamos pecar contra ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos hoy, Señor. Vamos a estudiar hoy cómo reconocer una iglesia verdadera. Porque hay características de una iglesia verdadera. Primera de Pedro 1:16 dice: sed santos porque yo soy santo. Quiere decir, sed o sean diferentes porque yo soy diferente. No se puede leer la Biblia sin abrir los ojos y descubrir que Dios persigue con celo la santidad de su pueblo, la santidad de la iglesia, la santidad de su cuerpo y la santidad de sus hijos. Pero lo que vemos ahora en forma total o en forma general es una falta de integridad, de rectitud, de moralidad en cuanto a la santidad. Y la iglesia falla en la responsabilidad de hacer valer esta declaración en la vida del cuerpo de Cristo, donde dice la misma Escritura que la iglesia es el baluarte de la verdad. Mucha hipocresía hay en la iglesia. ¿Por qué? Porque por un lado defiende las Escrituras como infalibles y por otro lado descuida la aplicación en la práctica de la misma doctrina. La gente generalmente dice: oh, dejen vivir. No metan la nariz en pecado ajeno. Y eso es precisamente una muestra del reflejo del estado caído del hombre y de un espíritu independiente que caracteriza a la iglesia de hoy. Y no se trata de que esta iglesia predica un mensaje equivocado, sino se trata de aplicar el mensaje que se predica. Porque el no querer obedecer lo que Dios manda, entonces estamos en oposición a lo que nosotros decimos que Dios manda. Un padre que ama a sus hijos lo disciplina. Y un maestro también castiga a sus estudiantes para ayudarles a aprender. Y los que están encargados de liderar y sobrever la iglesia del Señor deben disciplinar también a los que no alcanzan el modelo de la rectitud moral que la palabra exige. Ahora, ¿cómo se puede conocer una iglesia verdadera? Porque todos queremos estar en una iglesia verdadera, ¿no es cierto? ¿Cómo la vamos a reconocer? Por tres cosas. Primero,
enseñanza de la sana doctrina. Segundo, administración del bautismo y de la Santa Cena. Y tercero, por el ejercicio de la disciplina. La iglesia de hoy generalmente es una iglesia de entretenimiento, y las que se dedican al discipulado es solamente discipular. Pero entre los que están siendo discipulados y no son santos, dejan un entredicho, o dejan en entredicho más bien el nombre de Dios. ¿Cómo se conoce una iglesia enferma? Lee ahí lo que el Señor Jesús dijo. Yo también te digo, puesto que has recibido esa revelación de mi Padre que está en los cielos, yo también te digo esta otra revelación, que tú eres Pedro, y sobre esta roca de lo que has dicho, que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, voy a edificar mi iglesia, y las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. ¿Está hablando de la iglesia falsa o la iglesia verdadera? La iglesia verdadera. Pero la iglesia de hoy sufre de una infección que no deja de supurar. ¿Por qué? Porque el pecado es permanente. Y esa infección no ha dejado crecer el cuerpo. Porque si el cuerpo está enfermo, si el cuerpo está infectado, se va debilitando. Y una enfermedad que está supurando ya no se puede tapar, hay que exponerla. Porque si se tapa eso que está supurando, el enfermo va a morir. Por eso es que el mundo no respeta a la iglesia, porque la iglesia perdió poder y eficacia para originar cambios sociales, cambios morales, cambios espirituales. Y esta enfermedad se debe en parte a la negligencia de la disciplina en la iglesia. Disciplina en la iglesia suena severo. ¿Por qué? Porque la sociedad entera está hambrienta de placeres y alienta al ser humano a que se complazca en esos placeres. La gente no quiere rendir cuentas. La gente no quiere rendir cuentas a nadie. La gente está en esa condición de adormecido. Dejen vivir, dejen vivir, dejen vivir, dejen vivir. Pero eso no es lo que enseña la Escritura. Eso no es lo que nos muestra la palabra de Dios. Dios nos ha llamado precisamente a que nosotros podamos levantarnos en una actitud completamente diferente, enseñando la palabra de Dios de forma completa, no por pedacitos, porque toda la palabra de Dios es inspirada. Dios quiere enseñarnos a vivir en la iglesia. Dios quiere enseñarnos a que nosotros podamos mostrar lo que verdaderamente es el Evangelio. Él quiere enseñarnos a que nosotros podamos abrir nuestros ojos y ver lo que Él quiere presentar al mundo como iglesia. Eso fue lo que pasó precisamente con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, Dios quería que el pueblo de Israel mostrara el Dios que tenía. Y por eso con la muerte de Cristo, la separación que había en el pueblo con los gentiles, el pueblo de Israel con los gentiles, esa separación que había, Él la derribó con su muerte en la cruz para que sean un solo cuerpo. ¿Y ese cuerpo qué se llama? La iglesia. Entonces ya el pueblo judío no representa a Dios.
es la iglesia que representa a Dios. Y una iglesia enferma no puede representar a Dios. ¿Sabe por qué suceden estas cosas? Porque la gente no quiere rendir cuenta de su vida a nadie. Eso sucede en el matrimonio. Si el esposo le pide cuentas a la esposa, no quiere rendir cuenta. Una gran pelea. Si es al revés, igual otra pelea más grande todavía. Igual en el colegio, igual, ¿dónde? Igual los hijos no quieren rendir cuenta a sus padres. Por eso es que sucede esto. La sociedad entera está hambrienta de placeres. Quieren hacer lo que les plazca sin rendir cuenta a nadie. O sea que el mundo vive como en el tiempo de los jueces. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y el resultado de aquel tiempo fue un tremendo caos. Un caos social, un caos moral, un caos político. Y ahora es una réplica de eso. ¿Hay algo que se pueda hacer con ese espíritu independiente que ha invadido a la iglesia? ¿Un espíritu de independencia? ¿Hay algo que se pueda hacer? Vamos a volver a la Biblia, vamos a escudriñar lo que dice referente a la disciplina de los santos que han pecado. En primer lugar, ¿qué es disciplina? ¿Por qué es necesaria la disciplina en la iglesia? ¿Qué pasa cuando se descuida este ministerio? ¿Cómo se debe aplicar? ¿Qué pasos se deben seguir? Todas estas preguntas tienen respuesta en la Escritura. La disciplina en la iglesia es el plan amoroso de Dios para restaurar a los santos. Porque con la disciplina, Él no quiere destruir las vidas, no quiere destruir los ministerios, sino restaurarlos a la comunión y a la utilidad en el cuerpo de Cristo. Restaurar no es arruinar. El objetivo principal de la disciplina es restaurar. Hebreos 12:13. Lo primero que se ve en una persona disciplinada es la rebeldía. Por lo cual dice, levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Para qué se va a hacer eso? Para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. La iglesia tiene el ministerio de la reconciliación, pero también tiene el ministerio del cuidado pastoral a los que están dentro de sus puertas. Y parte de ese cuidado incluye la disciplina. Evangelización es ministrar a los que están afuera de la iglesia, a los que viven en pecado como si Dios no existiera. Entonces la enseñanza y disciplina es para los que están adentro. Ahí se corrige a los que persisten en pecar. Ahí adentro se confrontan o son confrontados con la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra nos muestra una manera diferente de vivir. Cuando las personas salen de la esclavitud del pecado, no conocen otra forma de vida. Por eso es que tienen que ser enseñados para poder vivir en el reino de Dios, al cual entraron cuando invitaron a Jesús a que sea el Señor de sus vidas. Y acá en este reino hay mandamientos, hay preceptos, hay ordenanzas de parte de Dios. ¿Para qué? Para aprender a vivir. Así que el que salió de la esclavitud del pecado no puede volver atrás, tiene que avanzar. Tiene que avanzar. Porque Dios nos ha llamado precisamente
para que lleguemos a la meta. No nos quedemos en el camino, no nos quedemos a media. Ese es el plan amoroso de Dios, enseñarnos a vivir en familia. En todas las familias hay problemas o no hay problemas. Hay problemas. En la iglesia hay problemas, hay problemas. Entonces, Dios quiere enseñarnos a vivir a todos. El corazón de Dios se duele cuando el creyente no avanza, cuando el creyente se distrae, cuando el creyente no madura. ¿Por qué? Porque sabe que el enemigo lo va a atrapar al menor descuido. Por eso la estirpe de un hijo nacido de nuevo, lleno del Espíritu Santo, bautizado en el Espíritu, es como un árbol plantado para dar buena sombra, para dar fruto hasta que sobreabunde. Y para que un árbol crezca, tiene que tener muchas podas en su vida. Pero todas las podas son con el motivo de que se pueda llevar mucho fruto. Cuando Dios quiere utilizar a una persona, se va a tomar el tiempo de formarlo. Le va a enseñar acerca de la santidad. Porque de nada sirve que vivas en el reino si tu corazón y tus pensamientos no están en el reino. Dios quiere utilizarte y es verdad. Pero si no estás viviendo en la verdad, no podrás acercarte a la luz. Muchos tratan de engañar a Dios y piensan que Dios no está mirando. Y esa gente que piensa que puede vivir pecando en el reino de Dios es una gente que no madura nunca. Es una gente que no entendió que está en el reino, pero no es trigo, es cizaña. Otros piensan que Dios no ve lo que hacen. Y también piensan que no conoce la condición de su vida. Y muchos dejan que aún en la iglesia Satanás los domine. Se hacen contumaces y arrastran a otros en su desenfreno. ¿Por qué? Porque la Escritura dice: un poco de levadura leuda toda la masa. Por eso Dios continuamente nos está llamando, porque es el único que nos puede ayudar a salir de esa condición de atascamiento. Él conoce nuestras imperfecciones y es ahí donde sana, es ahí donde cura esas imperfecciones, es ahí donde Él hace una cirugía interna a través de una disciplina. La disciplina no está diseñada para castigar, sino para edificar. Y cuando la disciplina es aplicada con amor, los santos que pecan tienen la posibilidad de enfrentar la realidad de sus acciones pecaminosas. Entonces, la disciplina en la iglesia es para despertar a la gente a la realidad de su pecado y, escúchelo bien, conducirla al arrepentimiento. Pero como los creyentes son independientes, piensan que son parte, pero en realidad no son nada, entonces se enojan con la disciplina en vez de darle gracias a Dios porque está haciendo una poda. ¿Para qué? Para que dé más fruto. Principios bíblicos de disciplina. Otra vez Mateo capítulo 18, verso 15. Y fíjese bien ahí porque están los principios. Por tanto, dice, si tu hermano peca contra ti, anda y reprendelo, sermonealo estando tú y él solos. ¿Se hace eso aquí? Son los principios bíblicos de la disciplina. Si te oye, cuando le hables, cuando le exhortes, cuando le muestres su pecado, te has ganado a tu hermano.
16. Pero si no te oye, quiere decir si no te quiere escuchar, no le da la gana de arrepentirse, sabe que está haciendo mal, entonces toma a una persona contigo, ya no que sean uno, sino que sean dos o que sean tres, para que conste toda palabra, para que esas personas estén de testigo de lo que estás diciendo, porque no sabes si ese caimán se va a volver y te va a dar un coletazo enojado todavía, por lo tanto tienen que haber testigos. Estamos en la segunda parte. Y si no te oye, disciplinalo en la iglesia. Que sepa la iglesia que esa gente está pecando dentro del cuerpo. Y el cuarto paso, si a pesar de haberle hablado solito, haberle hablado con testigo, haberlo disciplinado en la iglesia, no se compone, bótalo. Tenlo por gentil y publicano. Entonces primero se llama de forma privada al ofensor, luego se lo llama con testigo, no quiere arrepentirse, se lo disciplina en la iglesia, no deja de pecar, se lo echa fuera del campamento, el campamento es la iglesia. ¿Por qué se lo tiene que echar fuera del campamento? ¿Por qué? Por el bien de la iglesia. ¿Hasta cuándo? Hasta que decida arrepentirse de verdad. ¿Se da cuenta del desafío y de la responsabilidad? Este es el modelo de disciplina en la iglesia para restauración. Primera de Pedro 4:17. Aquí va a ver por qué se tiene que hacer esto. Dice Primera de Pedro 4:17, es tiempo de que el juicio comience en la casa de Dios. Entonces, ¿para qué se disciplina? Para que no se pierdan con el mundo. ¿Es amor y misericordia eso? Para que no se pierdan con el mundo. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el Evangelio de Dios? Dios nos juzga según la medida de revelación que recibimos. Por eso les dije al principio que aprendieron. ¿Cuánto aprendieron? ¿Por qué? Porque somos responsables de lo que aprendimos. La iglesia ha sido bendecida con el conocimiento de la verdad en este tiempo más que en ninguna otra generación, pero no vive de acuerdo a la revelación. Los creyentes no se dan cuenta de que el juicio no comienza con el mundo, sino con el pueblo de Dios. Por eso Pedro les dijo a los cristianos de su tiempo de que su juicio comenzaría por la casa de Dios. Y si primero comienza con nosotros, les dijo, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio? La mayoría de las verdades morales y doctrinales que en el Nuevo Testamento muestra con tanta claridad, la iglesia de hoy no lo demuestra. Por eso la disciplina no debe faltar en la iglesia, porque es lo único que va a traer al pecador al arrepentimiento. Y cuando un pecador se arrepiente de verdad, no será defraudado. Hay perdón para el pecador arrepentido, porque la iglesia debe comenzar con la purificación de la casa de Dios. Así como hay pecadores contumaces y cizaña en la iglesia, también hay un remanente de creyentes consagrados
que siguen al Señor con todo su corazón. Pero después de 34 años en la fe, sigo predicando el arrepentimiento del pueblo de Dios. Y es porque el pueblo de Dios nunca cumplió la parte de Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Esta palabra es para los cristianos. Y sigue levantada una barrera que impide recibir la respuesta a nuestras oraciones, porque esa barrera la iglesia la ha levantado. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia no vive lo que predica. El pueblo no entendió todavía que la manera más sencilla de arrepentimiento es confesar nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. De otra manera, es imposible acercarnos a Él. ¿Por qué? Porque Dios solamente se ha comprometido a perdonar los pecados que confesamos. Los pecados no confesados son pecados que no han sido perdonados. Por eso la Biblia nos exhorta a confesar nuestros pecados, no solamente a Dios, sino también los unos a los otros. Santiago 5:16. Confiesen sus ofensas unos a otros, oren unos por otros para que sean sanados. Santiago 5:16. El confesar nuestro pecado a Dios elimina el orgullo delante de nuestro Creador. Pero el confesar nuestro pecado delante de otros elimina el orgullo delante de nuestros semejantes. La iglesia tiene que ser una comunidad de fieles seguidores de Cristo, regenerados por el poder del Espíritu. Así que Dios tiene que ayudarnos a cada uno de nosotros a aceptar nuestra responsabilidad para mantenernos sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Y para eso la disciplina es uno de los secretos de la verdadera vida cristiana. Porque Dios nos ha puesto en este redil para que nosotros podamos ser enseñados. Pero primero, póngase de pie un ratito. Dígale, Dios, ayúdame a aceptar mi responsabilidad. Y si sos uno de los tercos y los rebeldes, decirle también lo mismo. Tengo un espíritu de terquedad, de rebeldía. No me gusta contar mis cosas, me trago. Después dice, ay, no le puedo contar a Dios porque Dios para muy ocupado. Y se va enfriando, se va muriendo en la propia casa. Dios no quiere eso porque nos ama con locura, por eso entregó su vida por cada uno de nosotros. Háblele a Dios. Pídale que lo mantenga sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Pídale que le muestre sus errores, sus fallas. Dígale que Él le muestre cómo le ve. Cómo Él le ve, eso es lo más importante. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.